Bien, Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, quien ha trabajado desde hace tiempo el tema de los diálogos, de la paz, del entendimiento, bueno, en medio de un nivel de controversia intenso, Luis Eduardo, que todavía hay en este país, y con ello quería comenzar. Bienvenido, por supuesto, a estar acá con nosotros en esta primera emisión, pero quería plantearte que cuando comienzan de repente a generarse algunas expectativas, se firman algunos acuerdos apoyados en el mecanismo de México, de repente, ¡pum!, hay un punto allí de quiebre y uno no sabe si estas conversaciones van a seguir o no van a seguir. Y hay de nuevo un contrapunteo entre voceros del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano. ¿Qué está pasando y qué puede ocurrir? Muchísimas gracias, Carlos, por permitirme estar contigo. Siempre me siento en casa en Televen. Y feliz año, todavía estamos a tiempo, sí, todavía tiempo, de desear lo mejor del 2023, a pesar de que el año transcurre a una velocidad increíble. Sí. Increíble. Nuestras expectativas es que los diálogos puedan continuar. Es que en Venezuela no hay otra vía para resolver nuestra gravísima crisis. Lamentablemente, tú lo acabas de señalar, se dan unos pasos hacia adelante y inmediatamente después surgen elementos que crispan el ambiente y entonces se retrocede. Pero eso, y perdona que te interrumpa, tiene que ver esto con esta controversia con la que se abren las puertas de 2023. Lo que voy a decir naturalmente es una apreciación personal. Coincido contigo, la crisis, la posibilidad de avanzar, lamentablemente se ha visto afectada por toda esta situación. Ha habido allí una implosión que hace entonces mucho más difícil los procesos. Pero lo cierto es que lo que se acordó en México contemplaba allí una liberación de recursos que iban a ser utilizados para educación, el área eléctrica, los damnificados de las lluvias del año pasado y para salud. Y obviamente el factor más importante de cualquier diálogo, de los diálogos en general, es la confianza. Construir la confianza es particularmente difícil y el no cumplir con lo que se acordó en la última jornada, entonces complica el panorama. Pero han pasado semanas. ¿Qué perturbó eso? O sea, ¿por qué los recursos, que incluso los iba a manejar Naciones Unidas, tengo entendido, a través de un fondo fiduciario? Claro, el Estado es el que marcaba la pauta en cuanto a la inclinación hacia dónde deberían ir en programas de electricidad, agua, en salud. No solamente el Estado, hubo un acuerdo en ese sentido. Incluso se convino en instalar una comisión técnica y se había resuelto 2.000 escuelas a reparar, 85 ambulatorios a adecuar, ampliación del sistema eléctrico, atención a los damnificados de las tejerías, el castaño palmarito. Es decir, estaba perfectamente definido lo que se iba a hacer. ¿Pero qué pasó allí? Bueno, primero los hechos. Los hechos ciertos es que hasta hoy no se ha liberado un solo dólar. Son 3.200, como decía. Son 3.150 millones de dólares en una primera etapa, porque son 23.000 millones de dólares los que se encuentran incautados. Yo mismo tengo en mis manos los estados financieros de la Junta Administradora ad hoc del llamado Banco Central del Interinato, y solamente bajo control de esa Junta ad hoc hay 1.970 millones de dólares de acuerdo a lo que suscriben los directivos que allí aparecen como tal. ¿Y eso sí va a liberar ese dinero también? Bueno, es parte de lo que debería liberarse, naturalmente. Ahí hay unos 1.700 millones de dólares en esos estados financieros que corresponden a lo que es el oro que está depositado en Londres, que a mi juicio, yo estuve allí, he estado conversando con abogados vinculados, es de lo más fácil de liberar. ¿Por qué? Porque ¿qué alegan los tribunales londinenses? Aquí hay dos comunicaciones, una que establece que el directorio del Banco Central es este y otra que establece que el directorio del Banco Central es este. Entonces nosotros sabemos quién es el directorio del Banco Central. Igual pasa con la banca portuguesa, que tiene también retenida una cantidad importante de dinero. Entonces nosotros no sabemos quiénes son los directivos de PDVSA, dicen ellos. También a viveza del banquero, pues bueno, basta mandar unos emisarios de Reino Unido o de Portugal a Venezuela para saber quién es el gobierno en funciones, quién ejerce el control en el Banco Central, quién lo hace en el PDVSA. Pero lo cierto es que hasta hoy los recursos ni se liberan ni aparecen. Entonces estamos en una situación bien difícil porque se rompe por completo la confianza que debe generarse y en definitiva se perjudica
es a la población. Ahora, ¿tú crees que el gobierno, Luis Eduardo, definitivamente está con la disposición de no continuar con el diálogo? Por lo menos en este momento. No, yo creo que el Ejecutivo Nacional y el oficialismo entiende la necesidad de dialogar y de salir de esta permacrisis, como la definen los europeos, pero que entiende también de que si no hay confianza en lo que se va acordando en los acuerdos parciales, mal se puede avanzar. Es decir, yo no critico el hecho de que se esté ejerciendo presión para liberar recursos, porque eso va a beneficiar a la población. Los niños que van a asistir a las 2.000 escuelas a reparar no son ni chavistas ni opositores, son niños, son niñas. Los pacientes que van a ir a las medicaturas a adecuar no son ni chavistas ni opositores, son pacientes que requieren la atención médica. Los que se van a beneficiar de la adecuación del sistema eléctrico, no importa de dónde militan, son venezolanos en la población. Además, esos recursos que se liberan para esos fines específicos permitirían, y es una apreciación también, después de estudiar el presupuesto nacional, descargar el presupuesto de ingresos-gastos del 2023 de esos conceptos y entonces sí empezar a tener disponibilidades de caja que hagan posible el aumento de sueldos y salarios que tanto se requiere, especialmente en la administración pública, donde hay 5.500.000 trabajadores absolutamente mal pagados. Eso significa, por lo que dices, que se liberarían esos recursos que en el presupuesto se disponen para sector eléctrico, salud, etcétera, liberarlos entonces para aumento de sueldos y salarios o aumento del salario mínimo, y lo que está fuera retenido, que se supone que en el Acuerdo de México se entregará, se utilizaría para lo que estaba dispuesto en el presupuesto. Es lo obvio, es decir, nosotros aprobamos un presupuesto de 170.000 millones de bolívares, equivalente en ese momento a 11.000 millones de dólares, que contempla erogaciones para lo que acabo de señalar, en términos genéricos, transferencias a los estados, transferencias a los municipios, pero si yo logro atender esas urgencias por la vía de los recursos que están retenidos en extranjero, naturalmente puedo liberarlos y en un momento determinado puede la Asamblea Nacional, previa solicitud del Ejecutivo Nacional, autorizar traslados, autorizar créditos adicionales, incluso si se producen ingresos distintos, para poder honrar. Yo creo que nadie en Venezuela hoy, Carlos, discute de que es urgente aumentar sueldos y salarios, fundamentalmente en el sector público, porque en el sector privado hemos de alguna manera resuelto ese dilema. Yo mismo, cuando venía para acá, estaba disponiendo una bonificación especial para los trabajadores y las trabajadoras de las universidades con las cuales trabajo. ¿Pero por qué lo hago? Bueno, porque tenemos la capacidad de hacerlo. El presupuesto venezolano está realmente corto para una decisión de esa naturaleza. Te interrumpo porque tenemos que hacer una pausa, ¿no? Regresaremos enseguida para seguir conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Bien, continuamos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Ahora, frente a esta situación que tú describías, Luis Eduardo, el gobierno se pronunció de manera, bueno, contundente, clara, definida en ese sentido. El gobierno de los Estados Unidos responde de alguna forma también señalando que van a mantenerse las sanciones, si no hay muestras claras de que se va a hacer un error gravísimo, lo hemos dicho una otra vez. Eso es un error gravísimo, pero no solamente es un error en Venezuela, fue un error y sigue siendo un error en Cuba, fue y sigue siendo un error en Corea del Norte, fue y sigue siendo un error en Irán. ¿Por qué? Porque las sanciones han demostrado durante años y años no provocan ningún cambio político en los países donde se aplican, de tal manera que se aplica una doctrina que es absolutamente equivocada y los hechos, otra vez, lo demuestran. En el caso de los Estados Unidos... ¿Por qué no las desmontan, por ejemplo? Porque se equivocaron. Yo diría que por la dinámica del gobierno americano y por la importante influencia que ejerce el Congreso de los Estados Unidos en decisiones de esa naturaleza. Entonces se piensa más en política interna que en el interés de pueblos hermanos. Entonces están pendientes de las elecciones en Florida, donde en buena medida se pueden decidir los comicios presidenciales del 2024. Pero ¿cuántos votos pueden aportar los venezolanos nacionalizados? Porque son los únicos que 5.000 votos, pues yo tengo la cuenta porque lo he estudiado en su momento. 5.000 votos pueden aportar. Son los que están nacionalizados. En Florida, que son los nacionalizados e inscritos para votar, porque puede estar nacionalizado pero no inscrito. 5.000, pero el problema no radica ahí. El problema es que esos 5.000 venezolanos, entonces junto con cubanos, nicaragüenses, que eso sí pesa, en Florida pueden decidir entonces el rumbo de una elección que a su vez puede decidir la elección del país.
Mira, tú lo recuerdas perfectamente, quizás quienes nos están viendo no lo recuerdan, pero la elección entre Al Gore y Sí. Bush fue resuelta en Florida por el sistema electoral americano por medio millar de votos, no llegaban No, a y 500 también influyó votos. mucho en entre la de Biden y Y Trump. también en la de Biden y la elección con Trump, porque el sistema electoral americano, distinto al nuestro, puede incluso hacer, ya ha pasado recientemente, que alguien que no tenga la mayoría de votos universales sea electo en presidente por el sistema de los colegios electorales. Entonces es clave, entonces están pensando en Florida, están pensando también en el efecto que la inmigración tiene en Texas, en California, y entonces sus problemas electorales propios lo enredan con la situación nuestra. Sí. Venezuela es de interés de Estados Unidos, y Estados Unidos también es interés de Venezuela, lo hemos dicho. A Venezuela le interesa venderle petróleo a Estados Unidos, ahí están los tanqueros de Chevron trasladando ya, lo hicieron los primeros 500.000 barriles, vienen 2 tanqueros más que están cargando, ahí está Eni Repsol cargando petróleo y vendiendo petróleo, o sea, es de mutuo interés, y estos asuntos que se ha demostrado una y otra vez como las sanciones, solo nos perjudican a todos los venezolanos. Ahora fíjate, pero tampoco sobre el tema de la liberación de recursos, aparte de que Estados Unidos lo ha manejado de una forma distinta, tampoco se ha pronunciado la plataforma unitaria, que es la que participa en las negociaciones. No ha dicho nada ningún vocero de la plataforma unitaria sobre el tema de esos recursos. Yo he estado pensando, y primera vez que lo digo públicamente, lo he conversado privadamente con algunos amigos muy cercanos, que está llegando el momento en que sean los venezolanos y las venezolanas los que se pronuncien acerca de esto, porque tú lo acabas de decir. Nosotros decimos que las sanciones son un error gravísimo, el gobierno dice que es un error gravísimo, la plataforma unitaria ni habla sobre eso, uno que otro factor de oposición también señala, los empresarios saben que las sanciones los afectan severamente, pero el pueblo en su conjunto, que es el verdaderamente perjudicado, no se ha pronunciado. Yo he llegado, y digamos que me estoy anticipando a lo que en este momento estamos evaluando, a creer que aquí va a haber necesidad de convocar un referéndum consultivo, donde se le pregunte a los venezolanos si están de acuerdo o no con las sanciones unilaterales extranjeras, y entonces, conocido el resultado, que pareciera obvio, decirle entonces a Estados Unidos y Europa, millones y millones de venezolanos, de manera probada, porque tiene que hacer un referéndum transparente, están solicitando que se deroguen las sanciones. Yo he pensado incluso hasta en la pregunta, ¿está usted de acuerdo con la aplicación de sanciones unilaterales extranjeras en Venezuela? ¿Ejercerá eso si fuese positivo? Bueno, si vas a las encuestas sería positivo. ¿Ejercerá presión sobre el gobierno de los Estados Unidos? ¿Le permitirá evaluar mejor todo esto? Pero por lo menos le permitiría, frente a sus factores internos, de señalar, mira, no es 1, 2, 3, 4, 5 partidos políticos, no es el gobierno, no son unos dirigentes de Venezuela los que están pidiendo el levantamiento de las sanciones, es el pueblo de Venezuela, son los venezolanos, son millones de venezolanos. Reitero, Carlos, que de alguna manera me anticipé a lo que estamos evaluando, apenas lo he conversado con un par de parlamentarios, pero hoy estoy convencido que llegó el momento que los venezolanos y las venezolanas opinen sobre esa materia crucial. No, puede tomar cuerpo, ¿no? Esa propuesta. En los próximos días insistiremos en ese tema. Porque lo que sí es cierto que con 23.000 millones de dólares retenidos en el extranjero, con la imposibilidad de incrementar nuestra producción petrolera y vender a precio de mercado, con todas las limitaciones de carácter financiero que existen, es imposible que la sostenibilidad del crecimiento económico se dé. Ahora, estos últimos episodios, Luis Eduardo, perturban la alternativa de poder entenderse con los Estados Unidos. Ese avance que se había logrado, esas conversaciones que incluso por allí muy solapadamente existen, se perturban por completo. Y hay una serie de intereses en común. Se podía avanzar, bueno, está el caso Chevron, que fue una decisión del gobierno de Estados Unidos de permitirle seguir extrayendo y exportando petróleo venezolano. Y el tema, por ejemplo, de los viajes, las líneas aéreas comerciales, los viajes directos, en fin. Yo espero que no, y espero que no por razón de lo que es la política de realidad, es la real política, llaman los expertos. O sea, a Estados Unidos le interesa buenas relaciones con Venezuela hoy, especialmente por sus necesidades de crudo. A Venezuela le interesa buenas relaciones con Estados Unidos, otra vez especialmente porque puede colocar a mejores precios y mayores volúmenes su crudo, de tal manera que es interés de ambos países. Rapidito, porque ya terminó el tiempo, pero una pregunta breve. ¿Y si la Unión Europea reconoce al gobierno de Maduro? La Unión Europea está próxima a tomar decisiones de esa naturaleza.
embajadores europeos, parlamentarios de Europa, nos han dicho, incluso personalmente, de que ellos procuran tomar decisiones viendo hacia los Estados Unidos. Pero hoy también es cierto que lo afirman viendo hacia España. ¿Por qué? Porque los españoles y los portugueses tienen una visión más real de lo que pasa en Venezuela. Los demás países están muy lejos, pero es posible que eso sea el próximo avance en lo que es la reinserción de Venezuela en el escenario internacional. Ahí está Brasil, ahí está Colombia, ahí está el resto del continente, cuando ya se ha avanzado muchísimo en esa materia. Bueno, gracias por toda la información, porque aquí y todavía nos faltará un tema, ¿no? Para seguir evaluando. Muchísimo. Podemos pasar todo el día aquí. Sí. Una vez hice un programa de televisión con un amigo tuyo y mío que duró 14 horas. Yo creo que esta duraría mucho más. Bueno, la pausa. Retornaremos con arte y espectáculos en lo actual.